Vamos con los huesos ahora. Yo les estaba diciendo cómo hacemos para ubicar las estructuras en posición anatómica. ¿Ok? Entonces, volvamos acá. Yo tengo este hueso, que es el húmero, hueso del brazo. ¿De qué lado es este hueso? A ver qué me están diciendo por acá por el chat. ¿De qué lado es? Es un hueso derecho. Bien, es el húmero derecho. Lo estamos viendo desde adelante. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mostrarles este hueso y preguntarles, ¿este hueso, el húmero, está en posición anatómica? No, claramente no. O sea, ¿qué es lo primero que podemos ver? Lo primero que podemos ver es que hay una parte, por ejemplo, esto, que está hacia abajo, mientras que yo acá lo veo hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces, primero lo tengo que dar vuelta. ¿Por qué? Porque yo tengo un punto de referencia donde esto es superior y esto es inferior. ¿Cierto? Está al revés, me están diciendo. También está hacia posterior. Ahora van a ver. Bien, ahora sí. ¿Está en posición anatómica? Fíjense bien, hay gente que ya se dio cuenta. Me siguen diciendo no, varios que no. ¿Por qué? Porque este lo estamos viendo desde adelante, desde anterior, y este lo estamos viendo desde atrás. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense la diferencia, cómo está la cabeza acá del húmero mirando hacia atrás y acá me está mirando directamente. ¿Cómo se ve que acá no hay nada y acá hay un agujerito? Es como encuentren las diferencias, ¿cierto? Entonces este hueso tampoco está en posición anatómica. Lo estoy viendo desde posterior. Entonces lo tengo que dar vuelta también, ¿cierto? Ahí va. Ahora sí. ¿Está en posición anatómica el hueso? Sí, exactamente. Pero yo acá sigo viendo diferencias, chicos. ¿Qué pasa? El hueso está en posición anatómica. Lo estoy viendo desde anterior. Este también está en posición anatómica. Lo estoy viendo desde anterior. Pero no es simétrico el hueso. No es que es igual de un lado y del otro. No es igual de la izquierda y de su izquierda y su derecha. Entonces, lo que podemos ver es que acá este hueso es del lado derecho y este, que está completamente espejado, es del lado izquierdo. En las cátedras, cuando les dan el hueso, ustedes tienen que decir, este es un hueso es el húmero, qué sé yo, está en posición anatómica, esto es superior, esto es inferior. Esto está más lejos o más cerca de la línea media, esta región. Esto es la parte que está más lejos de la línea media, o sea que es lateral. Y esta parte es la parte medial. ¿Okay? Yo sé que la cabeza del húmero se encuentra hacia anterior y se está orientada hacia medial. Yo sé que en la parte inferior del húmero hay una saliente, sobresale más, que se llama epicóndilo medial, que se encuentra hacia medial. Entonces acá veo que ambas estructuras están todas bien orientadas hacia medial. ¿Okay? Pero lo que me va a preguntar el ayudante es después de qué lado es, si es el lado izquierdo o el lado derecho. Y esto es cuestión simplemente de ponérmelo de frente y ver de qué lado del cuerpo sería. Una de las formas que nosotros podemos hacer es presentárselo a la persona y tratar de ubicarlos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y de esa manera vemos justamente en qué lado encaja, sin tener que moverlo al hueso, sino a ver si encaja de este lado, sí, a ver si encaja de este lado, no, porque mi lado lateral se corresponde con el lado medial del hueso. Eso es algo que van a adquirir con la práctica, así que por ahora no se preocupen. Lo mismo pasa con cualquier otra estructura, por ejemplo, las vértebras. Ustedes nunca estudiaron una vértebra en sus vidas. Entonces yo les muestro la columna vertebral. Les muestro la columna vertebral, que en este caso la estamos viendo de costado. ¿Sí? Fíjense, acá estamos viendo de costado, acá la estamos viendo de posterior. Acá la veo de costado. Lo que veo, por ejemplo, para las vértebras, es que todas hacia la parte de adelante tienen muchos cuadraditos y hacia la parte de atrás tienen muchas puntitas. Bien, esto es anterior, esto es posterior. Entonces, si yo te muestro acá una vértebra, por ejemplo, de este lado, la vértebra, ¿de dónde la estamos viendo? De lateral, claramente. ¿Y cuál parte es anterior? ¿La parte número 1 o la parte número 2? La 2. ¿Okay? El cuerpo, el cuadradito, es lo que se iba hacia la parte anterior. Y esta, la parte número 1, son las puntitas que, como me dijeron ahí, son las apófisis. No importan los nombres. En este caso, estamos viendo la vértebra desde dónde? Desde superior, perfecto. Y acá, ¿cuáles son los puntos de referencia? Esto es anterior o posterior. Posterior, perfecto. Y este es el cuerpo que tiene formita de corazón, que es la parte anterior.
Y esta parte es el lateral izquierdo y este es el derecho. ¿Okay? En este caso es un esquema de una vértebra y ¿de dónde la estamos viendo? Desde posterior y un poquito torcido, ¿no? Desde posterior y un poquito de costado. O sea, desde posterolateral. Esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral derecho, esto es lateral izquierdo. ¿Ok? Yo voy rápido con esto porque ya estuvimos repitiendo hace un montón. Acá está la misma vértebra, pero ahora vista de manera real. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a ver con las distintas vértebras? Van a ver que las partes de las vértebras, como dijimos nosotros, el cuerpo y las apófisis, cambian de forma, dependiendo si estamos en el cuello, si estamos en el tórax o si estamos en la región lumbar. Y a la vez van a tener vértebras con distintas características. Por ejemplo, esta de acá. ¿Qué le falta? Falta algo, ¿no? Falta el cuerpo. Falta el cuerpo acá, que no lo tiene. Y a la vez también le falta un poquito de apófisis. Es como que está recortada por todos lados. Esta es la segunda vértebra y esta es la primera vértebra del cuerpo. Este es el atlas. Atlas. La van a tener que describir para la segunda clase de anato. Todas las vértebras las van a tener que poder describir. Pero eso, obviamente, ya cuando sos un ultra nerd, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar, ahora sí, chicos, a ponerle más tecnicismo a las cosas. ¿Vienen bien? Hasta acá. La clase, les dije, va a ser larguita. ¿Vimos bien? Me falta poco ya. Vamos a hablar sobre los planos y los ejes. Este es un tema enorme y súper importante. Vamos a poner tecnicismo dentro de estas cosas. Entonces, primero, ejes. Ahora van a ver por qué les hablo todo esto. Los ejes son simplemente líneas. ¿Okay? Líneas virtuales en el espacio. Yo una vez me puse a dar esta clase y empecé a preguntar qué es un eje y cómo son tan formados los ejes y me empezó a responder una mujer. Cuando le digo, ay, qué bien, ¿estuviste estudiando? Me dice, sí, soy profesora de matemática. Le digo, ah, bueno, está bien. Ya, sabía más que yo. Entonces, nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Vamos a armar ese espacio tridimensional. Primero, por los ejes. Los ejes es simplemente sumar puntitos en una línea recta. ¿Ok? Sumamos puntitos, tuki. Espectacular. Ahí va, una sucesión continua de puntos en una dimensión. Me encantó, Alejandra. No me digas que vos sos profesora de matemáticas. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que si estamos en un mundo tridimensional, tenemos por lo menos 3 ejes que son los principales. A esos 3 ejes les vamos a decir ejes ortogonales. Ortogonales no es que son ejes del orto, es que están dispuestos a 90 grados. ¿Ok? Por ejemplo, este eje, el eje Y, con el eje X, con el eje Z. Están dispuestos cada uno a 90 grados del otro. ¿Ok? Número 1. Y cuando yo les digo un eje oblicuo es cualquiera que es la infinita cantidad de ejes que no se corresponden con ortogonalmente con los demás. ¿Ok? Pero todo esto obviamente no nos interesa. Lo que nos interesa es agarrar al sujeto de estudio y ver qué podemos hacer con esos ejes. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar a este chabón y lo vamos a empezar a tratar como si fuese un pollo de brochet, básicamente, y lo vamos a empezar a clavar por ejes. Vamos a nombrar 3 ejes, los 3 ortogonales. Y acá los tenemos. Fíjense, si yo marco una línea que va desde superior hacia inferior, tengo un eje enorme. Después otro eje que lo atraviesa desde adelante hacia atrás. ¿Sí? Y por último, uno que entra desde un lateral y sale por el otro lateral. Estos son los 3 ejes. Los tenemos acá. Entonces, atención chicos, esta parte acá es donde nos sumamos, nos metemos con toda la parte más teórica, que es una paja básicamente, pero ya van a ver por qué rompo tanto las pelotas con esto. El primer eje, el eje que va desde arriba hacia abajo, desde superior a inferior, se llama eje superinferior, eje vertical o eje longitudinal. ¿Bien? El segundo, el que atraviesa desde un lateral hasta el otro lateral, claramente se puede llamar laterolateral o transversal. Y por último, el eje que me atraviesa de anterior a posterior, yo le puedo decir antero-posterior o le puedo decir sagital. ¿Ok?
También acá está el cefalopodálico para el eje longitudinal. Pero quédense con esto. Ahí Joaquín me dice sacable el nombre. No, se entiende, obviamente, el nombre. Ahora, ¿por qué sagital? ¿De dónde viene sagital? Bueno, sagital, tenemos que pensar en los antiguos. Sagital viene de sagita. Sagita significa saeta. Saeta, no. O sea, Joaco me dice, viene de las suturas del cerebro, la sutura sagital. Pero la sutura sagital, ¿por qué se llama sagital? Sagital viene de flecha, de saeta, que viene de flecha. ¿Por qué? Pues los antiguos, cuando se enfrentaban, se cagaban a flechazos, básicamente. Acá me falta el sonidito, ¿no? Del Empire Earth, del Age of Empires. Entonces, cuando los antiguos entre ellos se enfrentaban, se cagaban a flechazos, la flecha te atravesaba, la saeta o sagita te atravesaba de anterior a posterior. Claramente. Entonces, de ahí que salió el eje sagital, es igual que la flecha sagital. Después viene algún hijo de puta, te hace un truquito, te sube de categoría y te empieza a cagar a cuetazos porque ahora tiene pólvora en el jueguito. Nada, esos eran odiables realmente. Entonces, ahí tenemos los tres ejes, ¿ok? Sagital, bueno, Sagitario viene justamente de lo mismo, de que tiene una flecha. Es el que tiene la flecha, el que tiene la saeta. Ahora vamos a dos dimensiones, porque un eje es una sola dimensión. Y fíjense, todos estos ejes así, dispuestos en forma vertical, ¿cuáles son? El eje longitudinal. Fíjense, hay infinitos ejes longitudinales dispuestos de esta manera. Todo esto es un eje longitudinal, eje longitudinal, eje longitudinal. Y del otro lado yo puedo poner, por ejemplo, un eje transversal. Transversal, esto también es un eje transversal. Cualquier línea que yo trace en esta dirección es un eje transversal. Entonces, cuando yo sumo dos ejes, la sumatoria de esos ejes me responde a un plano. Entonces, un plano es la sumatoria de dos ejes ortogonales. O sea, los ejes que estaban dispuestos a 90 grados. ¿Y cuántos planos puede haber? Si hay tres ejes, puede haber, la sumatoria de tres ejes son tres planos, ¿no? Esto también, obviamente, definiciones de estas boludeces, chicos, no. Entonces hay tres ejes. Tres planos. Y acá están los tres planos. Está el plano coronal, el plano sagital y el plano horizontal, que es mal llamado axial o transversal, y ahora lo voy a explicar por qué. ¿Ok? ¿Qué me van a preguntar de los planos? La primera pregunta que viene siempre, y esto, chicos, es pregunta de examen final. O sea, ustedes van a rendir el final y tranquilamente puede venir el ayudante con ganas de cagarte y te dice, bueno, decime cómo está formado cada plano. O sea, vos tenés que decir qué ejes son los que tenés que sumar para formar cada uno de los planos. ¿En serio? Me pregunta Victoria. Sí, en serio. Yo te digo lo de los planos porque lo vas a usar durante toda tu cursada. Y ahora vas a ver por qué. Para los que estén en ¿cómo se llama? Para los que estén en... Ahí está, Jazmín le pasó. Para los que estén en imágenes, lo van a usar todo el tiempo. ¿Ok? ¿El final se rinde con preparado anatómico? Sí. Entonces, pensemos, por ejemplo, plano coronal. ¿Cuáles son los dos ejes que yo tengo que sumar para formar el plano coronal? Si yo sumo el eje transversal y el eje sagital, ¿me da el plano coronal? No, claramente no. Tengo que sumar el eje transversal con el eje longitudinal. Así. Y ahí me da el plano coronal. El eje sagital, nos damos cuenta todos, nos estamos dando cuenta que está atravesando al plano. Hay dos ejes que forman un plano y hay un último eje que lo atraviesa a ese plano. Siempre me va a sobrar uno. En el plano sagital, ¿cuáles son los ejes que lo forman? Ahí me están diciendo el eje sagital y el eje longitudinal. Eje longitudinal y el eje sagital. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el eje que está atravesando a todo esto? De un lateral al otro lateral. El transversal. ¿Ok? Ahí me van a decir, che, Juan, esperá, eje sagital y plano sagital se llama de la misma manera. Sí, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque la flecha que se tiraban ahí, los flechazos, tenían la mitología arriba. Y la mitología que decía que la flecha era tan fuerte que te partía al medio. Entonces quedaban una mitad para un lado, una mitad para el otro, en una mitad izquierda y una mitad derecha. Entonces era la flecha sagital y el plano de la flecha sagital. Y bueno, quedó el plano sagital. ¿Ok? Y por último,
el plano horizontal o transversal o axial, ahora van a ver por qué hablo de esto, que ustedes ya lo están sacando, ¿no? Es el eje transversal con el eje sagital. Y el que queda ahí colgando es el eje longitudinal. ¿Bien? Esto, chicos, lo tienen grabado, ¿sí? Así que no hace falta que se pongan a anotar ni nada. Después lo ven antes de ir a cursar. Falta mucho tiempo. Estamos a 5 ¿estamos? 5 de enero, de marzo, 6 de marzo. Ya estoy re perdido. 6 de marzo. Ustedes arrancan recién la semana del 25. O sea, no anoten nada ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá entre el plano horizontal y el plano axial o transversal? ¿Qué pasa? Yo te dije, Vicky, que no anoten nada. Tiren el cuadernito. No anoten. Porque si no, después se cansan más. Entonces, el plano horizontal es un plano absoluto. O sea, es un plano literalmente puesto de manera horizontal. Yo, para tener un plano que está puesto de manera horizontal, siempre tengo que sumar los mismos dos ejes, que son el eje transversal y el eje sagital. En cambio, la definición de plano axial o plano transversal, esto, chicos, se los dejo grabado. O sea, lo digo rápido así porque ustedes lo pueden volver a ver. Por eso quiero enfocarme yo en las partes en donde ustedes tienen que razonar. Después lo que son definiciones, yo lo digo rápido. Ustedes traban la mente y vuelven a destrabar cuando estoy explicando algo que les vaya a servir para razonar. Esto es una definición boluda que se ve así y que no hace falta que lo anoten ahora, menos faltando 25 días. Pero lo dejo porque después vienen a preguntarme esto. ¿Qué es lo que pasa? El plano horizontal siempre está formado por estos ejes, el transversal y el sagital, porque es un plano absoluto dispuesto de manera horizontal en el espacio. Punto. El plano axial o transversal hace referencia a la estructura. Es un plano que corta el eje mayor de una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Este huesito húmero, yo claramente puedo ver que uno de sus ejes es mayor que otros de sus ejes, ¿cierto? Entonces, este es su eje longitudinal. Si yo corto a este eje con un plano, voy a estar usando un plano transversal. ¿Bien? Por lo tanto, en el caso del húmero, en el caso del torso en general, el plano horizontal se compone por el eje transversal y sagital, y el plano transversal es exactamente el mismo. ¿Bien? En la mano, por ejemplo, la mano tiene también un eje longitudinal que es el mayor. Yo para cortar este eje tengo que hacer un corte horizontal. Como estoy atravesando al... ¿cómo se llama? Estoy atravesando el eje mayor, también se dice eje transversal. ¿Ok? Y me queda un corte así, que yo lo veo en la imagen, ¿no? Cortando todos los huesitos, me queda así. Ahora, ¿en qué momento cambia? Cambia cuando yo tengo un pie, por ejemplo, donde su eje mayor está dispuesto en esta forma. Si yo hago un corte transversal, perdón, si hago un corte transversal pensando que el corte es así, o sea, es horizontal, me va a quedar un corte que no pasa, que no atraviesa el eje mayor. Entonces, en el pie, el corte horizontal se ve así, pero el corte transversal se corresponde con otro plano. ¿Ok? El plano transversal, en este caso, sería, por ejemplo, como me está diciendo Hikari que se dio cuenta, lo mismo que un plano coronal. Entonces, lo que quiero que recuerden de esta explicación boluda es: el plano horizontal es correctamente llamado, y es el que se dispone siempre de manera horizontal. Y después, el plano transversal varía dependiendo de la estructura, y es lo que lo va a cortar a la mitad de su eje mayor. Entonces, me dicen, ¿plano axial y horizontal es lo mismo? No. En algunos huesos se corresponden entre ellos, pero no son exactamente lo mismo. Acá tenés las dos definiciones. Listo. Bien, una cosa que hago yo para acordarme es pensar que un plano es el marco de una puerta. ¿Okay? Entonces fíjense, acá justamente tienen los dos marcos de una puerta donde la persona está en el medio de ese marco. Si ustedes piensan, por ejemplo, este marco se corresponde con el plano ¿cuál? ¿Con qué plano se corresponde el marco donde está apoyado este chabón? Ahí, con el plano coronal.
¿Cómo me doy cuenta cuáles son los ejes que forman este plano coronal? Y veo los marcos de la puerta. Veo que tiene un marco que parece el eje transversal y un marco que parece el eje longitudinal. Este, colorado, pobrecito y encima súper alto, está atravesado por un eje sagital y un eje longitudinal. Entre estos dos formaban el plano sagital. Y no, este no. Esta está atravesada por un plano coronal. Perdón, por un plano horizontal. Que está formado por un eje transversal y un eje sagital. ¿Okay? Que son los dos marcos de este plano. Y una otra definición también para sumar a los nerds es que hay muchos planos. Hay planos seccionantes o seccionales y hay planos limitantes. ¿Qué quiere decir? Plano seccionante es el plano que corta la estructura. Son lo mismo que acabamos de decir, ¿no? El coronal, el sagital, el horizontal. Ahora, plano limitante son todos los planos que se encuentran en el extremo. Es decir, por ejemplo, hay un plano coronal que pasa bien anterior. Ese es el plano limitante. Es como meter al hueso o meter a la estructura dentro de una caja. Cada pared de la caja es un plano. ¿Ok? Nada, detallitos por las dudas si les avisan este tema. Voy a hacer una cosa, chicos. Les aviso un par de cosas. Esta clase es larguísima. ¿Sí? Es una de las clases más largas de toda la materia. Más con la introducción que acabamos de hacer. No se preocupe por esto. Yo después les voy a dejar grabada más partes. Porque nosotros acá no vamos a llegar en todo lo que nos queda de tiempo. Incluso fíjense, es retarde todavía. Son las 8 de la noche. Hace 2 horas que estamos acá. Nos falta un par de temas y no vamos a terminar con todo. Yo les voy a dejar grabado más partes para que no se tengan que quedar hasta las 11 de la noche. ¿Okay? Dentro de eso les voy a explicar de nuevo lo que pasa, la diferencia entre el plano horizontal y el plano transversal para que no se mezclen porque vi que los está confundiendo. Quédense tranquilos, no se preocupen por eso. Yo después se los dejo grabado, explicado un poquito más lindo. Tengo temas muchísimo más importantes que necesito cubrir el día de hoy, así que sigamos. ¿Okay? Acá viene lo que me preguntaba Victoria de por qué carajo tengo que saber esto. ¿Qué es esto? Nosotros ya vimos preparados, vimos huesos, vimos cirugías. ¿Y esto qué? Bien, ¿esto es un plano? No, el plano, ahí me dicen, el plano, sí, es una tomografía, perfecto. Está de por sí. Bueno, si se dieron cuenta o no, si es una tomografía o una resonancia, no viene al caso. Lo dejaré grabado también, quédense tranquilos. ¿Esto qué es? ¿Es un preparado? ¿Es un hueso? ¿Es un pedazo de cuerpo? Una imagen, perfecto. Y la imagen estamos viendo un corte. ¿Ok? Me dijeron, por ejemplo, plano coronal. No, no estamos viendo un plano coronal. Un plano es algo abstracto. Esto es un corte. Lo que te van a preguntar es ¿en qué plano está hecho este corte? Y ahí sí me van a decir, este es un corte hecho en el plano coronal. Perfecto. Es un corte hecho en el plano coronal. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo justificás? Acá, obviamente, tienen que saber un toque de anatomía. Yo les pongo esto porque es súper sencillo saber que esto es un hombro, por ejemplo. Este es el cuello. Entonces, ¿cómo hago yo para justificarle al ayudante qué carajo es esto? ¿Hay alguna estructura que yo pueda ver que me identifique según los ejes, por ejemplo? Yo puedo ver, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son los ejes que componen al plano coronal? Tienen que ser el plano longitudinal, el eje longitudinal y el eje transversal. ¿Cierto? Entonces, si yo sé que el plano coronal está formado por estos dos ejes, los ejes me ayudan a distinguir estructuras. En el eje longitudinal yo puedo distinguir cuáles estructuras son superiores y cuáles son inferiores. Por ejemplo, el cuello es más superior que la pelvis. Yo identifico el cuello, identifico la pelvis, sé que uno está más superior que el otro. Entonces ahí ya identifiqué un eje longitudinal. Y después, el otro eje, ¿qué me va a distinguir? Me va a distinguir, por ejemplo, ahí me dice dama, me va a distinguir cosas que están más laterales y cosas que están más mediales. Por ejemplo, el hígado que está más lateral y las vértebras que están más mediales. Entonces ahí yo al ayudante le digo, esto es un corte hecho en el plano coronal,
porque distingo estructuras superiores e inferiores en el eje longitudinal y estructuras mediales y laterales en el eje transversal. ¿Ok? Y por eso sé que es un plano coronal. Ahí está el plano coronal. Pensemos que este plano, si yo uso este plano para cortarme como si fuese un serrucho, me van a quedar dos mitades. Una mitad anterior y una mitad por acá, posterior. ¿Sí? En una mitad voy a ver la cara, en otra mitad voy a ver la raya del glúteo. ¿Este qué corte es? Esto es una imagen de un corte, es un corte hecho en un plano sagital. Me encantó. ¿Por qué? Porque distingo estructuras en los dos ejes. Eje longitudinal, tengo el cerebro más superior, el cuello más inferior. Y eje sagital, tengo la nariz más anterior y el cerebelo, por ejemplo, qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra, más posterior. ¿Okay? Ahí está el plano sagital. Estas dos imágenes. A ver, esta imagen, ¿en qué plano está hecha? ¿En qué plano está cortada? En sagital, me encantó. Plano sagital. Porque distingo las estructuras, bla, 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 como habíamos dicho. ¿Y esta? Sagital, epa, me mandó ahí un machete. Sagital también. Ok, ¿y por qué son distintas? O sea, les cuento. Esto es el mismo estudio, la misma persona, en el mismo momento, con el mismo contraste, con el mismo estudio, con la misma toda. Pero son dos imágenes completamente distintas. ¿Por qué? Porque, claro, son cortes. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, un corte sagital y te lo paso por acá, estoy teniendo un corte que pasa justo por la línea media del cuerpo. ¿Ok? Eso es un corte sagital. En cambio, en el otro, estoy viendo un corte que no pasa por la línea media del cuerpo. Esto es ya ojo entrenado, ¿sí? Tienen que saber cuáles estructuras están en la línea media y cuáles no. Vendrá después ese asunto. Al corte hecho en un plano sagital que no pasa por la línea media, se le dice plano parasagital, como me lo están escribiendo acá. Los dejo, esperen, esperen. No pierdan la esperanza. Ahí está. Corte sagital, corte mediano, y corte parasagital o sagital paramediano se dice también. ¿Ok? Tienen los dos. Son el mismo corte, solamente que uno pasa por la línea media. Por ejemplo, el esternón se ve acá, que pasa por la línea media, y en este caso no se ve el esternón. ¿Ok? Así que, tuki. Listo. ¿Y este corte? ¿Qué corte es? Horizontal. Transversal también en este caso está bien, pero por las dudas siempre digan horizontal en este caso. ¿Cuáles son los puntos de referencia acá? Este número 1, ¿qué es? Anterior, me están diciendo. Anterior. Esto es anterior. Acá estaría el ombligo. Anterior. La vértebra está hacia el número 2, que es posterior. ¿Y esto qué es? ¿Izquierda o derecha? Derecha me están diciendo. Izquierda, izquierda, derecha. Hay creo que un 50. Bueno, no, un poco más a la derecha. Izquierda, hay algún par que van a la izquierda. Bueno, ¿cómo hago para darme cuenta? Por convención, primero, este es un corte coronal. Perdón, un corte horizontal o axial. Por convención, todos los cortes axiales están vistos desde abajo. ¿Okay? Como les mostré al pelado recién. El pelado tiene su parte anterior, posterior. Esta es su derecha. Y esta es su... Perdón. Esta es su izquierda. ¿Okay? Y esta es su derecha. Entonces, acá sería anterior, posterior, derecha e izquierda. Yo les repito, guárdense a este pelado. Mira, está enojado porque lo cortaron a la mitad, pobrecito. Esto es una vista inferior. Siempre lo estábamos viendo desde abajo. Siempre lo estábamos viendo desde abajo. Por eso le digo, guárdenlo a este. No sé, saquen captura de pantalla, hagan lo que quieran y se llevan, se lo pegan ahí. Están estudiando anato y al lado tienen esto en una fichita que lo está mirando a mal ahí, diciendo como, vos tenés que estudiar mucho. Pobre pelado. Sí. Entonces, siempre me queda en un corte axial mirado desde abajo. Anterior, posterior. Esto es la derecha. Perdón, hasta yo me confundo. La izquierda.
Y esto es la derecha de la persona. ¿Ok? Te está juzgando ahí, te está juzgando, decís vos te tenés que acordar de esto, pibe, porque después en el parcial te van a poner un corte axial y te la van a hacer sufrir. Así que acuérdense de esto. Al pelado se lo guardan. Será nuestro gran amigo. Bien. Hemos terminado hasta acá con una partecita. Ahora vamos con los últimos dos temas que yo quiero que ustedes manejen bien